Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Bienvenidos a este programa al que hemos denominado Ecuador Puertas Adentro. Es un programa de EcoRed, parte de Alteridad. Venimos ya conversando con algunos ecuatorianos y hoy tenemos un personaje muy importante en la política ecuatoriana, que es Alberto Acosta, con quien vamos a conversar hoy sobre lo que venimos debatiendo, reflexionando sobre este Ecuador, este país en el que nos ha puesto la vida, en el que hemos nacido y sobre el cual queremos entender, comprender nuestra situación, por qué somos lo que somos actualmente, de dónde viene, cuáles son las causas o las raíces o las situaciones que nos han conducido. Y entre esas situaciones, una de ellas quizás podría ser un síntoma desde algunos puntos de vista, desde algunas situaciones, el ver de que no existen aparentemente personajes internacionales reconocidos de trascendencia que hayan sido valorados, conocidos en muchos ámbitos, de muchas condiciones o disciplinas. Es decir, según algunas personas, según algunas posiciones, el Ecuador no tiene estos personajes como lo tienen, por ejemplo, nuestros vecinos, hablemos de Colombia, de Perú, que tienen premios Nobel, ¿no? Y que, por lo tanto, quedan marcados históricamente. Y así otros personajes en otros ámbitos, en otras ciencias, en otras prácticas que parecería que eh, han logrado un prestigio y que el Ecuador no ha alcanzado a ese mismo nivel. Entonces, de eso es lo que queremos conversar con Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Atahualpa. Viendo cómo la modernidad se cae a pedazos, como bien anotaba hace muy pocos días antes de morir Gustavo Esteva, ese brillante pensador mexicano que puso en marcha la Unitierra en Oaxaca. Y estamos viendo que esa destrucción de la modernidad, que va a ser un proceso largo, doloroso y complejo, afecta no solo a los países del capitalismo metropolitano, sino a los países periféricos como el nuestro, que no han logrado ni van a lograr a este paso construir verdaderos estados-nación. Así es, efectivamente estamos en una situación muy compleja, algunos dicen apocalíptica. Bueno, en todo caso es una situación muy especial. Si es Ella, apocalíptica, discúlpame que te interrumpa, vería yo como una etapa de transición, porque el apocalipsis, desde una perspectiva bíblica, no es el fin de la humanidad, ni del mundo, ni mucho menos, sino una etapa de cambio de época. Y en eso creo que estamos viviendo este rato. Estamos comenzando a ver una crisis civilizatoria multifacética, muy compleja, que afecta como nunca antes todas las facetas de la vida de los seres humanos, que hemos llegado ya a golpear duramente el equilibrio con la naturaleza, y entonces o cambiamos la civilización o nos preparamos para una etapa de muy complejas evoluciones con tremendas destrucciones, mucho dolor, y quizás podría darse, si no hay un cambio de timón, un golpe de timón profundo y radical, incluso podría darse la desaparición de la especie humana sobre el planeta. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso yo pienso que se va a dar una revolución, pero no va a ser una revolución humana, sino una revolución de la madre tierra. De hecho, ella ya ha reaccionado y Así es, la está madre tierra no es reclamando. muda, como dijo ya hace algún tiempo atrás, justamente en el año 2008, en un artículo histórico, Eduardo Galeano. La naturaleza no es muda, la naturaleza está hablando, está reaccionando, está demostrando que sus límites han sido superados. Pero déjame hacerte un comentario en relación al título de tu programa, que reconozco solo lo he visto fragmentadamente, no he tenido oportunidad de sentarme a escuchar las entrevistas, que deben ser todas muy interesantes sin lugar a dudas. Nos planteas que discutamos sobre Ecuador puertas adentro, y la pregunta que me hace es, ¿por qué nos ven tan poco afuera?
Primero nos veamos puertas adentro. ¿Qué país somos? ¿Cómo creemos que hemos construido un país? ¿Cuáles son los orígenes de este país? A mí me parece que antes de comenzar a pensar por qué no tenemos tanta repercusión aparentemente a nivel internacional, y te puedo dar unos ejemplos contrarios, deberíamos preguntarnos internamente cómo ha sido este país en sus orígenes, en su evolución y cuál es la situación actual. Bueno, el nombre Ecuador, Puertas Adentro, hace una parodia o juega con esta idea de las sirvientas puertas adentro y puertas afuera. Tú sabes que en el Ecuador, cuando una empleada doméstica ya queda permanentemente al interior, se llama puertas adentro. Entonces jugábamos con esta situación. Me parece una figura genial. Los países de América Latina son países puertas adentro. En tanto, son apenas suministradores de materias primas en el mercado mundial. No son los que están en el escenario. No entran al banquete del gran poder, quizás como empleadas puertas adentro, suministrando esas materias primas. Y eso nos marca a nuestras sociedades. Esa es una de las grandes características. En ese contexto, sin lugar a dudas, o hay otros países de América Latina, no solo el Ecuador, que por diversas razones han tenido una mayor repercusión a nivel internacional. Pero la pregunta para mí no es por qué no tenemos repercusión a nivel internacional, sino qué somos internamente y cómo vamos a repercutir en nuestro interior para plantearnos unas respuestas adecuadas a nuestra realidad, sin tener como objetivo el figuretear en el exterior. Sí, puede ser una forma, otra forma de verlo sería de que tal vez estamos muy ensimismados, muy hacia adentro, muy callados y como consecuencia poco conocidos. Bueno, muchas veces diría yo, no nos conocemos dentro del Ecuador. Tú eres un experto en la materia. Tú conoces perfectamente bien cómo emergen las ideas del summa causa, alli causa, de lo que le hemos traducido en los mestizos en Buen Vivir. ¿De dónde surge eso? Desde el mundo indígena. ¿Por qué surge eso? No es que es algo nuevo. Esas ideas, esas vivencias, esas experiencias, incluso prácticas, estaban presentes desde mucho tiempo atrás. Pero todo eso estuvo marginado. Todo eso no era parte de la historia. Son los marginados de la historia los que comienzan a incursionar y nos dicen, hey, nosotros no solo somos sujetos políticos en este país, no solo que hemos vivido de espaldas y ahora nos tenemos que ver frente a frente y resolver internamente nuestras dificultades y potenciar nuestras capacidades, sino que nosotros tenemos nuestras propias visiones de mundo. Y ese creo yo que es el gran reto que tenemos este rato como país. Cómo nos reencontramos con nuestras raíces, no para quedarnos en el pasado, sino para proyectarnos a otro futuro. Futuro que tiene que recuperar ciertos elementos de solidaridad, de reciprocidad, de relacionalidad, elementos fundamentales para que la naturaleza nos vuelva a aceptar como sus hijos o sus hijas. Efectivamente, cuando hablamos de raíces, entendemos de qué es lo que nos da piso, sustento, lo que nos sostiene. Y muchos ecuatorianos, o quizás la mayoría, piensan que sus raíces están en España. Y Eso como es terrible, consecuencia, hombre. Eso es terrible, porque eso niega nuestros orígenes ancestrales, sin entrar en una definición de qué es lo ancestral, porque también se puede manipular esas definiciones. Yo no quiero entrar en esa materia, menos con un experto, pero sí quisiera yo rescatar esas cuestiones y lo importante es anotar algo que yo creería es un problema muy grave para los ecuatorianos y para el resto de América Latina y quizás otros países del llamado sur global, la colonialidad del poder, del ser y del saber, ¿ya? Y eso marca nuestras sociedades, marca terriblemente nuestras sociedades, Atahualpa. Tú sabes lo que eso significa, ¿ya? Por un lado, permanentemente tratar de emular a los países exitosos, ¿ya? Y eso ha sido la realidad del Ecuador. Piensa en el ámbito jurídico, ¿ya? Se incorporó el Código Napoleónico de Napoleón III, de Napoleón el Pequeño, en nuestra América Latina y estuvo hasta hace muy poco tiempo vigente en países como el Ecuador, ¿ya? En el Ecuador tenemos en el ámbito político una serie de incorporaciones de leyes que provienen de afuera. Te voy a dar otro ejemplo muy concreto. Cuando regresábamos de la larga dictadura que empezó en febrero del año 1972 a la democracia,
pongo entre comillas para no entrar más en discusiones qué significa eso. ¿Qué es lo que se hizo? Copiar la ley de elecciones y la ley de partidos políticos de Alemania, en una traducción muy mal hecha. Fue parte de una comisión que presidía el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, porque ni siquiera era original la ley de elecciones y la ley de partidos políticos, ¿ya? Y en el ámbito económico, permanentemente estamos esperando que alguien venga de afuera a decirnos que está bien. Te doy unos ejemplos muy recientes. En el caso de Bucarán, Domingo Cavallo. En el caso de Yamil Maguad, Jeffrey Sachs. En el caso de Rafael Correa, también estaba Jajo Chang y otros personajes, otros economistas de renombre. No quiero decir que esos presidentes hicieron caso a esos personajes, no, pero como que necesitamos que alguien nos diga desde afuera que estamos bien. Y entonces el país se queda en una situación de subordinación total, incluso culturalmente, incluso emocionalmente. Y entonces nos estamos preguntando, ¿por qué no nos toman en cuenta afuera? Si internamente no llegamos a tener la capacidad de valorar nuestras propias fortalezas, porque esa es la tragedia de la colonialidad. Por un lado, nos tratamos de emular en todo a los países exitosos, incluso en términos de arquitectura. Ve cuántos hoteles, no digo en la costa ecuatoriana, en la sierra, como es el hotel Marriott en la Amazonas y Avenida Orellana en la ciudad de Quito, están construidos con una arquitectura es propia de la costa o de Miami, porque hasta eso hemos llegado, ¿ya? Pero el problema grave es la otra cara de la medalla. Así como nos tratamos de copiar, de emular lo que se hace en otras partes, despreciamos nuestras propias capacidades. Si alguien propone una alternativa, eso en primer lugar es visto muy mal, y si esa alternativa proviene de grupos subalternos o de los movimientos marginados de la historia, como fueron hasta hace algunas décadas el movimiento indígena, no se les toma en cuenta, es motivo de burla. Y entonces estos problemas son los de fondo de país. Para tener nosotros presencia a nivel internacional, primero tenemos que tener conciencia nacional, identidades nacionales, respeto a nuestros orígenes de la plurinacionalidad. Yo creo que ahí son los elementos fundamentales de Atahualpa. Sí, estamos siempre copiando, plagiando, podríamos hasta llegar a decir, siempre mirando hacia el norte, pero igual podríamos decir que todos los países que han sido colonizados tienen esa misma actitud, pero resulta que parece que el Ecuador es el campeón o al menos está entre los campeones de la copia. No, yo no diría que es tanto así. De hecho, hay gente y hay respuestas y hay grupos y hay sectores y hay acciones potentes. Yo no soy experto en temas de arte, por ejemplo. Reconozco por lo que he leído y por lo que he conversado con algunas personas que nuestros literatos no están bien vistos a nivel internacional. Incluso alguna vez, tú conoces muy bien, se hizo una parodia de Marcelo Chiriboga, de un sujeto político, literato, no político, ya literato, para dar imagen y burlarse de alguna manera de nuestra realidad con tanto literatura. Y hay un par de personajes que hicieron, y Diego Cornejo Menacho hizo un libro, una novela notable, Segundas Criaturas, una novela de una erudición impresionante, una novela que yo invito a leer, ¿ya? Pero si nos damos la vuelta en el arte, insisto, no soy experto en la materia, Atahualpa, y vemos la pintura, Yasamín es un personaje universal. Podemos o no estar de acuerdo con él como ser humano, es otra cosa, pero su obra es conocida a nivel internacional. Tú llegas, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas y te encuentras con un mural y ahora repartido de Guayasamín, a la entrada y a la salida. Y entonces tienes personajes así también que han hecho historia. Y recientemente, yo, Atahualpa, no niego tu preocupación. Me hago eco de tu preocupación, sin lugar a dudas, pero no quiero yo caer en el extremo de decir que somos la última rueda del coche, porque esa es también nuestra tragedia. Por un lado, nos imaginamos tener ciertas cosas en donde somos campeones, y el mejor ejemplo de todos, el himno nacional. El mejor himno nacional después de la marsellesa, el ecuatoriano. Pero eso dicen todos los vecinos, Atahualpa, absolutamente todos los vecinos. Tenemos esa idea de que siempre alguien es mejor que nosotros. ¿Y qué diablos significa comparar los himnos nacionales? Discúlpame el término, ¿para qué carajo comparamos los himnos nacionales? Eso es una señal de, no sé, de inferioridad, de mediocridad, de torpeza, ¿ya? Pero hay otras cosas donde estamos nosotros como ecuatorianos liderando.
Te voy a dar dos ejemplos muy concretos, donde yo tuve oportunidad de participar. No soy autor, pero participé activamente. El Ecuador es el primer país en el mundo que tiene en su constitución la naturaleza como sujeto de derechos, los derechos de la naturaleza. Y ese ejemplo, el primer país, año 2008, comienza a repercutir a nivel mundial. Y hay 37 países que emulan al Ecuador, que recibieron como inspiración el cambio constitucional ecuatoriano, que es de alcance civilizatorio, y es reconocido en todas partes. Hay países donde ya se discute una nueva constitución, como Chile, que la naturaleza tiene derechos, se incorpora el Estado plurinacional, ¿ya? Tienes tú también eso en México, tienes en Alemania, estados en Alemania donde se están recogiendo firmas para impulsar los cambios en la Constitución y incorporar que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿ya? Y es muy interesante, tú entras a esos debates y encuentras con que el Ecuador es siempre mencionado como un país que abrió la puerta a este gran debate. Luego, otra cuestión, también muy en esa línea, la iniciativa Yasuní-Tete, de dejar el petróleo en el subsuelo. Yasuní, en lengua indígena, ya significa sagrado. Incluso hay gente que ha llegado a plantear la construcción de un verbo, yasunizar, para volver a algo sagrado. Fracasó, no vamos a hablar de la iniciativa ahora, le quedó muy grande al presidente Correa, no estuvo a la altura de una iniciativa revolucionaria, pero esa es una señal de que sí podemos desde el Ecuador plantear cosas de alcance internacional. Y esa cuestión de la iniciativa Yasuní-Tete se sigue discutiendo en muchas partes del planeta. Sí, evidentemente que estamos logrando, hemos puesto, digamos, en el tapete cosas muy interesantes. Habrá que ver qué sucede o cómo vamos logrando, digamos, tener cierta influencia en el mundo. En todo caso, me recuerdo que ha habido el caso de que algunos entrenadores extranjeros han llegado al Ecuador y se han hecho cargo de equipos de fútbol o de la selección nacional. Y una de las cosas que inmediatamente se dan cuenta o han señalado sobre los jugadores nacionales es que tienen una baja autoestima, que tienen un complejo. Y eso no es solamente de estos jugadores, sino de todos los ecuatorianos, casi todos, ¿no? Que tenemos esa posición, esa actitud, fruto evidentemente de una formación que nos lleva y nos condiciona dentro de esas características. Entonces, eso sería un reflejo de cómo nos educan y cómo nos forman y en qué tipo de sociedad y sistema estamos, que siempre estamos en esa actitud de complejo, de un gran complejo de inferioridad. Eso de la baja autoestima es una cuestión muy cierta, pero es el resultado de una civilización colonizadora. No te olvides que la conquista y colonización no terminaron cuando se fueron los europeos de estas tierras. Los hijos de esos europeos, las hijas de esos europeos y europeas siguieron controlando el poder y siguieron organizando nuestras sociedades. Y quienes les siguieron fueron personas que trataban de emular lo que se hacía, no en Madrid, porque Madrid era la capital de los enemigos, ¿ya? Era en París. Y entonces eso es algo que tenemos presente en nuestro país y en otros países también, Atahualpa, en otros países. Te voy a poner algo que para mí es muy claro, yo he entendido eso. Lo made en cualquier parte es mejor que lo hecho en el Ecuador. Y eso es algo que lo conocemos desde pequeños, ¿ya? Yo de niño, o sea, hace mucho tiempo atrás, yo ya me acerco a cumplir los 3/4 de siglo. El próximo año ya cumplo los 3/4 de siglo, o sea que te cuento de mi historia, de mi vida, ¿ya? Yo sabía de niño a los 6 años cuáles eran los juguetes de un país desarrollado y cuáles eran los juguetes de un país subdesarrollado. Los que venían made in Germany, made in USA, made in Italy, made in France, esos eran juguetes de un país desarrollado, ¿ya? Y los juguetes que teníamos acá, el zumbambico, lo que jugábamos, la perinola, o las bolas, o los cocos, esos eran los juguetes de un país subdesarrollado. Y eso nos marca la vida, y eso nos marca la vida. Pero insisto, no solo es el caso ecuatoriano, claro, hay otros países donde ese tipo de cosas no están tan marcadas por sus propias evoluciones. Pero nuestro Ecuador, en tanto país geográficamente pequeño comparado con los vecinos y marginal en la época colonial, viene arrastrando quizás esa tara con mucho más fuerza, este complejo de inferioridad, ¿ya? Pero a pesar de eso,
Yo sí creo que aquí hay procesos tremendamente interesantes, procesos populares mismo que son reconocidos, ¿ya? El esfuerzo que realiza la CONAIE, podemos discutir y criticar o lo que tú quieras al respecto, pero la CONAIE es un actor internacional reconocido en todas partes del planeta. ¿Ya? Yo he tenido oportunidad de recorrer algunos países, últimamente por la pandemia ya no, pero volveré a esas andanzas. Y siempre me encuentro con gente que pregunta, ¿qué está haciendo la CONAIE? ¿Cuál es el papel de la CONAIE? Entonces, me parece que ahí, Atahualpa, lo que deberíamos hacer es, no minimizo tu preocupación, pero sino preguntarnos si nos conviene solo estar pensando cómo nos reflejamos afuera, o mejor será cómo nos reflejamos casa adentro para construir otra sociedad. Evidentemente que tenemos que preocuparnos de casa adentro y eso empieza tal vez por una situación que se añade a lo que tú dices. En cuanto alguien aparece con nuevas ideas, nuevas propuestas, inmediatamente como que hay una reacción de atacarle, de aplastarle. Es decir, son una sociedad que, tan competitiva, tan dura, tan fuerte, que resulta bien difícil Mira, empezar no proyectos en diría que no es Ecuador. competitiva, no diría que es competitiva, es cobarde y colonizada, ¿ya? Por eso es el efecto de la colonialidad. Por un lado, todo lo que viene de afuera, lo made en cualquier parte, es mejor que lo nacional. Y cualquier propuesta local hay que rechazarla, es motivo de burla. Tú conoces eso desde tu experiencia personal con la cuestión del buen vivir, ¿ya? Tú lo viviste y lo vives, porque no se aceptan propuestas alternativas, y menos si estas propuestas alternativas surgen desde los grupos marginados de la historia, de los pueblos olvidados, de los pueblos subordinados, de los pueblos diezmados, esclavizados. Yo creo que esos son los problemas de esta sociedad. No acabamos de entender que somos América, que somos, no América, que somos de la Via Yala, porque incluso el concepto América no es el más adecuado para entender nuestra realidad. Y ese es uno de los temas fundamentales. Te doy otro ejemplo de qué complicado es esto. Estamos este rato enfrentando el tema de la inseguridad ciudadana, que es una cuestión sumamente compleja con los cambios que se vienen experimentando en el mercado global de la droga. Por ejemplo, los grandes carteles de la droga ya no compran la droga solo con dólares, sino que a quienes les suministran la droga les están entregando droga, porque les resulta mucho más fácil y menos complicado. Y eso entonces, esa droga que reciben de los carteles de la droga, los intermediarios locales, tienen que monetizarla. Y eso está generando una brutal respuesta en términos de ampliación del mercado interno y de las violencias internas. ¿Y cuáles son las soluciones que plantea el gobierno? Que no responden para nada. Militarizar las calles, llenar de policía las calles. Y hay gente, no sé si está siguiendo ese debate, yo sigo cuando puedo, últimos meses no he tenido tanto tiempo, pero procuro seguir ese debate, que dicen que hay que copiar lo que hace Bukele para enfrentar las maras. Ni siquiera somos capaces de tener una lectura de lo que está pasando para dar respuestas. Eso me preocupa más a mí que lo que piensen de nosotros afuera, si nos aceptan o no. Eso no me preocupa a mí me preocupa lo que hacemos casa adentro. País, como Bueno, tiene dijiste, que ver, Ecuador, ¿no? puertas adentro. Lo que tenemos que organizar es una rebelión de las empleadas y de los empleados puertas adentro. Tenemos que romper esas puertas, pero tenemos que romper esas puertas no para proyectarnos afuera, sino para resolver nuestros problemas internos. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De lo que tú señalas, de que siempre estamos mirando afuera y pones el ejemplo de Bukele. Entonces, siempre vamos a estar viendo otros referentes y como consecuencia no mirarnos hacia nosotros, hacia nuestros propios pies, a nuestras propias raíces. Entonces, la idea de este programa no es echar leña al fuego y decir, sí, tenemos, ese es nuestro problema, sino encontrar las causas, las situaciones y cómo a partir de esa autocrítica podemos salir de esta situación. Mira, a mí me preocupa que muchas veces cuando se da paso a un proceso interesante, como los dos mencionados, de Iniciativa Yasuní y TT, como los derechos de la naturaleza, incluso como el papel que juega la CONAIE, en el Ecuador hay muchas personas que no valoran eso, que no aceptan eso, por varias razones. Algunos porque se dan cuenta
no son tontos, de que esos procesos van a terminar por afectarles sus privilegios, porque eso es evidente. Si aceptamos lo que significa que la madre tierra es sujeto de derechos en serio, hay que dar paso a un giro copernicano. Y ahí estamos hablando de una transformación civilizatoria profunda en todos los ámbitos de la vida, político, social, cultural, económico, intelectual, en todos los ámbitos de la vida. Pero claro, hay gente que se opone a eso porque deben entender ese riesgo, van a perder sus privilegios. Y otros lo hacen simplemente por esa baja autoestima, esa incapacidad de aceptar que sí somos un país, una sociedad que puede dar respuestas a temas incluso globales. Y lo estamos haciendo. Así es, y siguiendo con esta idea de que hacía referencia un momento sobre el fútbol, en donde tú has visto, sabemos que ya el Ecuador ha logrado entrar a campeonatos mundiales y una de las cosas que se trabajó en los jugadores fue la autoestima. Esto nos reflejó de que sí somos capaces, indudablemente, y el problema estaba en esa situación mental y que el momento que los entrenadores comenzaron a cambiar esa situación, pues se dio un cambio y como consecuencia hemos logrado entrar a varios mundiales. Entonces eso nos da la idea, la dimensión de que ahí hay que trabajar, que ese es el problema, ¿no? En donde logremos justamente sanar hacia adentro para sentirnos enraizados y por lo tanto potencializarnos y ser hacia adentro y hacia afuera lo que tenemos que ser. Tú conoces perfectamente que cuando hablamos, por ejemplo, de la idea esta de los buenos convivires, porque hay que tratarlo en plural, por un lado tenemos que reencontrarnos en la comunidad humana y por otro lado tenemos que aceptar que somos naturaleza, en la comunidad natural, pero faltaría una tercera pata, que podríamos decir es la espiritualidad. Y entonces ahí hay que trabajar en el autoestima, en la confianza, en el respeto, en la solidaridad, en la empatía, en la resonancia. Son tareas claves y fundamentales. Yo sí creo que hay que trabajar ahí. La única cosa que yo tengo en esta reflexión, Atahualpa, con respeto y cariño que te puedo tener y que te tengo, es que no creo que deberíamos azotarnos. No deberíamos preocuparnos de que nos tomen o no nos tomen en cuenta afuera. Resolvamos nuestros problemas y el reconocimiento vendrá por añadidura. Eso creo yo fundamental. Vamos a seguir haciendo historia si seguimos desarrollando iniciativas como las que he mencionado. Y hay muchas otras más, muchísimas otras más, que seguramente yo no las valoro porque no las conozco adecuadamente. Sí, solamente que creemos de que es un reflejo de lo que sucede. Es más, ahora en un mundo globalizado, en un mundo donde estamos totalmente interconectados, sí nos da como referentes. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los intelectuales, si tú miras a quienes invitan hoy que se ha dado esta clase de programas, de entrevistas y una serie de diplomados, conferencias, etcétera, si tú te fijas, casi los ecuatorianos no son tomados en cuenta. Yo he visto que en tu caso sí te invitan a muchos lugares, a muchas actividades, pero de ahí no hay más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos invitan a más ecuatorianos? Mira, no sé por qué será eso. Yo esa percepción no la tengo necesariamente porque conozco muchos amigos, muchas amigas, compañeros, compañeras, gente conocida que está presente en muchas actividades. Y yo veo ahora, por ejemplo, en las redes sociales, en medio de la pandemia, que la presencia de compañeros y compañeras intelectuales del Ecuador es muy cotizada en muchas partes, ¿ya? Y eso es algo interesante. Y veo que a nivel de la juventud también tenemos una presencia cada vez mayor en niveles internacionales. Lo que a mí me preocupa es otra cosa. Por ejemplo, que haya intelectuales en Ecuador que en su país no tengan espacio, que te marginen, porque aquí en el Ecuador tenemos una gran inquisición en la práctica, que son los grandes medios de comunicación. Si a ti te aceptan un artículo, una entrevista en uno de los grandes medios de comunicación, es casi una casualidad, ¿ya? Es como para decir que tú también existes, ¿ya? Pero no están ahí y tiene situaciones incluso hasta dramáticas, que hay personajes que se escaparon del país por corruptos, a los cuales los grandes medios de comunicación les tienen como sus gurús cotidianos,
¿ya? Es el caso de Alberto Dajic, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es otra situación, eso no tiene que ver ni con autoestima ni no. Eso es lo que es el manejo del poder de las élites que utilizan los medios de comunicación para dominar. Y ellos resuelven qué se publica, qué no se publica, qué se debate, qué no se debate. Ocultan cosas, callan cosas o falsean las informaciones. Y entonces, en ese escenario, la gran tarea que deberíamos tener nosotros es cómo impulsamos sistemas de comunicación que se basen en la horizontalidad, en el respeto, en la participación, en la posibilidad de intervención de la mayor cantidad posible de gente. Porque yo estoy seguro que en nuestro país hay muchísimas personas que tienen una gran capacidad por un lado y tienen mucho que decir, pero no hay los espacios para eso. Justamente creo que ese es el problema histórico que ha pasado, en donde no se ha dado la oportunidad ni al interior ni al exterior, en el caso de los ecuatorianos. Porque si, por ejemplo, tú te fijas en cuando se hacen referencias a autores, cuando tú revisas un libro y ves cuáles son los autores, casi nunca son nombrados autores Ese sí ecuatorianos. es un problema muy serio. Ese sí es un problema muy serio, pero no solo del Ecuador, de América Latina. Te invito a que revises las publicaciones recientes, ¿ya? De esas que se difunden a nivel internacional y aparecen casi como las grandes soluciones, ¿ya? En primer lugar, el inglés como lengua franca de la globalización domina el escenario. Lo que no está publicado en inglés no tiene mayor repercusión. En segundo lugar, es muy escasa la participación de las personas que vienen del sur global. Hace algunos años se presentó un estudio sobre la realidad de las universidades, de las investigaciones académicas. No tengo este rato la cifra en la cabeza, pero podría buscarla, ¿ya? La presencia de escritores, de escritoras, de textos, de artículos y de libros, de investigaciones del sur global es bajísima. No llegaba al 10% a nivel mundial. Y los temas de discusión no son los del sur global. Hay interés en algunas cuestiones del sur, sí, sin lugar a dudas, pero no son los más investigados. Y ese es uno de los grandes problemas, insisto, propio de la colonialidad, que genera estos desbalances entre el norte y el sur global. Desbalances que luego se producen y reproducen casa adentro. Porque esto de la colonialidad también está presente en nuestro país. Piensa lo difícil que ha sido para el mundo indígena incursionar en la vida política nacional y cómo se marginan sus propuestas concretas y sus prácticas cotidianas, ¿ya? Sí, indudablemente que pasa eso, pero también sucede a nivel del sur global y se establecen esas situaciones o esas categorías y en las cuales nosotros estamos puestos al último lugar. Y se refleja claramente, por ejemplo, en que cuando tú lees los máximos personajes internacionales que les citan, es, por ejemplo, a Bolívar Echeverría. Y de ahí casi pare de contar. No hay quién más se refieran o se refieren muy raramente a alguien. Pero Depende de eso, los temas. No digo que no sea una realidad eso de que nuestros intelectuales, nuestras intelectuales no tengan una mayor presencia. No solo se debe a que somos en número menos, sino que en tanto país hemos tenido una situación más o menos de subordinación dentro de América mismo. Hemos estado rodeados de dos grandes países que fueron virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Lima, y el Ecuador era una capitanía, fue una real audiencia, ¿ya? Incluso desde esa perspectiva. E inclusive el país, piensa, te voy a dar una lectura de economista, si me permites, ¿ya? Ecuador no es tan atractivo a la inversión extranjera. Nunca lo fue. Nunca lo fue la inversión extranjera. Y no es que no se pueda hacer negocios aquí. Aquí vienen empresas, las petroleras, las mineras y otras, y hacen muy buenos negocios. Pero si comparas con los países vecinos, y no es un tema de tamaño nomás, de mercados o de potencialidades en términos de recursos naturales, sino de una realidad histórica, ¿ya? Y claro, ¿qué es lo que se procura desde la lógica del poder? Poder político, poder empresarial, poder mediático. Volvernos competitivos, destrozando nuestro país, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra naturaleza, ¿ya? Para poder ser competitivos.
cuando en lugar de eso deberíamos tener una cierta capacidad para intervenir en el mercado mundial, una concepción estratégica de país. Recuerdo una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. Ecuador planteó en su constitución del año 2008, a la que se le critica con mucha frecuencia sin haberle leído y menos haberle entendido, o si le entienden es que se dan cuenta que si se pone en práctica esa constitución marchan muchos privilegios. Al Ecuador se le conoce también por el país que estableció en su constitución que debería ser un país libre de transgénicos. Eso fue reconocido en el Parlamento Europeo. Recibimos cartas de felicitación, pero somos incapaces de hacer realidad eso. Incluso desde una perspectiva netamente económica, de solo tener productos de calidad para colocar en el mercado mundial y no buscar la competitividad sacrificando la vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza, que es la esencia del capitalismo, como decía Bolívar Echeverría, que bien le trae esa colación. Sí, en todo caso, lo que podríamos establecer es que hay una creación, que el Ecuador es un producto de algo, y ese producto, ¿quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo han construido? ¿Qué mentalidad lo ha hecho? Y Todos entonces los ahí países de podríamos América entender. Latina, todos los países de América Latina tienen parecidos procesos de creación y de consolidación, parecidos procesos. Lo que tú estás este rato reflexionando también es posible discutirlo en Bolivia. Se puede discutir y he estado en Paraguay y tienen muchas veces eso, ¿ya? Pero también si tú te metes a las discusiones en el Perú, y en el Perú profundo, o a Colombia, te vas a encontrar con situaciones similares, ¿ya? Se vas a encontrar con situaciones similares y en todos esos países hay procesos sociales, políticos, que son muy interesantes, muy motivadores, ¿ya? El grave Yo, problema nuestro es que mientras sigamos emulando, mientras sigamos copiando, mientras sigamos tratando de parecernos a gente de afuera, que no somos ni lo seremos, no tendremos identidad propia, no habremos encontrado los caminos para horizontes diferentes. yo he encontrado un caso particular y que creo que sirve para entender todo esto. Es el caso de La Paz. En esta ciudad hay una serie de intelectuales que son interesantes y que son reconocidos afuera y que por lo tanto nos dan otra dimensión de que Bolivia, o mejor dicho, La Paz, porque eso resulta interesante de que solo es el caso de La Paz, no es el caso de toda Bolivia, ni de Cochabamba, de Santa Cruz, sino en La Paz hay un grupo de intelectuales muy interesantes y que viene desde un personaje que es Fausto Reinaga, que es alguien que impulsa y motiva y genera debates, reflexiones y que como consecuencia en La Paz se ha dado un fenómeno o un movimiento de intelectuales muy interesantes y que tiene a personajes que son valiosos como Silvia Rivera Cusicanqui o Simón Yampara o Rafael Bautista. Y entonces eso me permite a mí ver que cuando, digamos, se genera, se provoca, se estimula el pensamiento crítico y se apoya, por lo tanto, y se publica y se sigue en ese sentido, entonces vamos a generar una sociedad en esa condición. Si no, pues si no, no hay pensamiento Pero crítico, si mira, no se motiva, no va a pasar nada. en Ecuador sí ha habido y hay esos procesos. Yo no soy tan pesimista. Lo que significaron los sánsicos hace ya varias décadas, lo que significaron en la literatura esos escritores famosos. Recuerdo, por ejemplo, Alfredo Pareja Díaz Canseco, Cinco como un puño. ¿Ya? Todo lo que ha significado los ejercicios de intelectualidad propios del movimiento indígena ecuatoriano. Luis Maca, Nina Pacari, Blanquita Chancoso, Flores Milo Simbaña, para poner un par de nombres, y hay muchos más, estoy seguramente olvidándome de varios. La influencia que tuvo Bolívar Echeverría y Agustín Cueva. Agustín Cueva es un personaje reconocido en América Latina. Recién leía unos artículos escritos por un argentino, ¿ya? Claudio Katz, un economista argentino marxista, que rescata a Agustín Cueva como uno de los personajes más importantes en las teorías de la dependencia, ¿ya? Y le pone a nivel de las cúspides, porque él era uno de los tipos más creadores, más creativos, más audaces, ¿ya? Agustín Cueva. Ese es un compañero nuestro de luchas, ¿ya?
Y tienes otros personajes. Aquí yo mencionaría uno para no quedarme como el compañero Moriano, Alejandro Moriano. ¿Ya? Entonces, ha habido personas y hay personas muy interesantes. Ahora, no quiero decir que debemos estar satisfechos con lo que hemos hecho nuestra generación. Eso no estoy diciendo. Creo que es muy importante que recuperemos los espacios de la crítica, una crítica radical, una crítica que entienda que hay que también plantearnos temas en clave utópica, porque no podemos quedarnos simplemente dando respuestas a los problemas actuales, no podemos ser vulcanizadores del sistema, parchadores del sistema, tenemos que superar el sistema y eso me parece clave y fundamental. Y entonces, desde esa perspectiva, esa crítica que tiene que ser radical y plural simultáneamente, ese es el gran reto del momento, ¿ya? Lo que tenemos es que transformarla en una herramienta que se sintonice con los sectores populares, ¿ya? Gramsci nos decía que se necesitan los intelectuales orgánicos. María Estela Svampa, esa interesante y brillante socióloga argentina, nos habla ahora de los intelectuales anfibios, que tienen que estar en todo. Así tiene que ser, pero lamentablemente sí hay otros intelectuales u otras intelectuales, ¿ya?, que están encapsuladas en las torres de cristal de las universidades. Y eso es grave, eso es parte del problema. A mí me gustaría más que tuviéramos compañeras y compañeros intelectuales comprometidos con el mundo popular, con los procesos de lucha, antes que intelectuales buscando simplemente figurar a nivel internacional. Eso creo yo que es mucho más importante. Claro, también. En todo caso, por ejemplo, tú has citado, haces referencia y muchos citan a autores latinoamericanos, pero al parecer también otra situación es que no nos leemos entre nosotros, entre Eso ecuatorianos, sí es poco nos gravísimo. leemos. Eso es gravísimo. Eso sucede en muchas partes de nuestra América, ¿ya? Y yo te voy a dar un ejemplo concreto, el Perú y Lima en particular, ¿ya? Yo sostengo y tengo amigos y amigas entrañables allá, amigos casi hermanos allá en el Perú, pero muchos de ellos tienen una actitud virreinal, son virreyes al mismo tiempo, cada uno tiene su virreinato, ¿ya? Y entre ellos muy poco hablan. Y si alguna vez se encuentran, gran enfrentamiento, no diálogo, no polémica, no construcción de ideas, sino enfrentamiento, se sacan, como decimos vulgarmente, los almuerzos. Yo tengo algunos libros de esos amigos, ¿ya? Hay un libro que es muy interesante, que no es actual, ya debe tener casi 10 años, ¿ya? Que se planteaban el Perú, creo que del año 2070, con varias entradas, ¿ya? Escribían 10, 12 personas, no tengo el libro a mano porque te mostrara, es interesantísimo el libro. Solo dos citan a otros del grupo, solo dos, el resto ignora al resto, ¿ya? Solo dos. Seminario que murió, que en este rato se me escapa el nombre, y ese brillante intelectual y economista Jürgen Schult. Ellos citaban a otros, entre ellos y a otros, ¿ya?, del grupo. Los del otro del grupo no se citaban nunca. Se marginan, se olvidan, ¿ya? Esa es también parte de nuestra tragedia. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver no solo con la colonialidad, sino con la incapacidad que tiene la intelectualidad en nuestros países de integrarse, ¿ya? Nosotros necesitamos más que científicos sociales, entusiastas sociales, gente que se entusiasme con los procesos, con las luchas, que ayude a construir otro futuro. Eso creo yo que es más importante. Efectivamente, necesitamos ser más aguerridos, más decididos, más firmes, y eso también reflejaría parte de esa personalidad, ¿no? Y no podríamos acacharlo o reflejarlo en una situación de que somos países pequeños, porque sí puede ser, pero podemos poner el caso de Uruguay, que es más, un poquito más pequeño que nosotros y tiene algunos personajes interesantes, entonces sería esa la causa. Entonces No, no, habría que ver la otras. causa no es el tamaño, la causa no es el tamaño, definitivamente. La causa habría que buscarle en los orígenes históricos, pero insisto, no me preocupa cómo me ven afuera, sino qué es lo que hago adentro. Y eso debería ser nuestro leitmotiv, nuestra forma de organizarnos, ¿ya? Y estar más preocupados de nuestras capacidades, de nuestras acciones, de nuestros errores,
andar buscando afuera siempre alguien que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Y eso sucede en muchos ámbitos de la vida nacional. En el ámbito académico, por supuesto, eso está tremendamente marcado. Te voy a contar una anécdota. Terminamos la Asamblea Constituyente en el año 2008 y empezó paulatinamente a difundirse el tema del buen vivir. Yo era profesor en la Flaxo, al fines del 2008, principios del 2009, y vino una joven que quería hacer su tesis de maestría sobre el buen vivir, pero que uno de los profesores con los que ella iba a hacer la tesis le decía que tiene que buscarse literatura internacional. En esa época no había lo que se conoce los papers sobre el buen vivir, nada sobre el buen vivir, ¿ya? O sea que somos incapaces de aceptarnos si no hay una visión de afuera sobre lo que estamos haciendo. Eso ha ido cambiando, por supuesto ha ido cambiando, y profundamente. Y hay una mayor entrada sobre estos temas. No suficiente, pero ha ido cambiando, se avanza, ¿ya? Y esa es una realidad tremendamente compleja, tremendamente compleja. Pero esos son temas que son o deben ser motivo de la reflexión, de la discusión y de la acción. Exactamente, de ver cuál es la mentalidad del ecuatoriano que por lo tanto ha generado el tipo de país que tenemos y que principalmente no se puede tampoco generalizar porque hay quienes han dirigido, quienes han tomado las decisiones y por lo tanto hay una élite que sería la responsable de todo esto que es el Ecuador. Las élites están ahí siempre y son responsables de casi todos los problemas, eso es indudable. Pero es una élite económica, es una élite política, es una élite mediática, es una élite intelectual, es una élite que es incapaz de pensarse sin ver fuera de las fronteras. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en el exterior? No, ese es el grave problema de las élites. Necesitamos otro tipo de liderazgos, otro tipo de élites, si vamos a usar el concepto. Necesitamos otra forma de relacionarnos, de repensarnos, de recrearnos, de entender que las luchas populares son parte de la cotidianidad y de la construcción de un país diferente. Y ese es el reto, mi querido Atahualpa, ese es el gran reto que tenemos entre nosotros. Y justamente el problema es cómo, de qué manera, porque evidentemente en tu caso, en mi caso, estamos en ese proceso, pero ¿qué medios, qué instrumentos podemos tener? Ya ves la situación de lo que pasa en Pachacute, en la propia CONAIE, que si bien tiene, lo reconozco, prestigio internacional, que yo también lo he verificado, pero mira la situación a la que hemos llegado, donde el movimiento indígena ya prácticamente es similar a todos los demás, ya no representan, al menos para los propios ecuatorianos, algo diferente, sino más de lo mismo. Sin llegar a esa conclusión tan drástica, coincido en que la situación del Pachacutic y también de la CONAIE es compleja, muy, muy compleja. El Pachacutic ha perdido su visión nacional, su visión plurinacional, y se ha quedado en una visión demasiado local, demasiado sesgado a la política más sucia y perversa. Todo es negociable, todo es motivo de ajustar las cosas para obtener resultados concretos. Y en ese escenario se han perdido todos los elementos fundacionales del Pachacutic, ese movimiento que pretendió ser plurinacional y no solo un movimiento indígena, y que pretendió incorporar otros segmentos de la población cuando empieza a mediados de los años 90. Pero bueno, eso es una cuestión que habrá que seguir discutiendo, habrá que seguir analizando. El hecho real y cierto aquí es, Atahualpa, que hay que comenzar a plantearnos reflexiones y acciones en diversos niveles escalares de acción, ¿ya? No solo a nivel nacional, no solo a nivel provincial, no solo a nivel municipal. Tenemos que comenzar a trabajar desde los barrios y desde las comunidades, desde abajo, construyendo comunidades y mancomunidades, pero sin perder de vista las cuestiones más complejas en otros ámbitos, como el nacional e incluso el global. Ese es el gran reto. Comenzar a dar una vuelta de tuerca desde abajo, desde la misma escena del sistema capitalista, porque del capitalismo vamos a salir arrastrando, como decía el viejo Marx, arrastrando las taras del capitalismo. No salimos de la noche a la mañana. No es cuestión de una nueva constitución o una nueva ley o un nuevo gobierno. Pero como las élites no están interesadas en eso,
Vimos lo que hicieron los gobiernos progresistas. Intentaron a duras penas una modernización del capitalismo. Tendremos que trabajar desde abajo porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Coincido en que la causa es la colonialidad o el colonialismo y que se refleja en donde vemos que ahora esa colonialidad ha entrado al movimiento indígena, ¿no? Es decir, el colonialismo cada vez se ha ido ampliando, acelerando, profundizando y ha ido ocupando a todos los sectores hasta llegar a los indígenas y donde ya prácticamente están absorbidos dentro del sistema. Entonces, ahí está la causa central de enfrentar a ese colonialismo mental, emocional, cultural, Atahualpa, político, etcétera, seamos etcétera, honestos. y que nos lleva a la idea de justamente de entender al buen vivir como la alternativa a todo ello. Seamos honestos en estas reflexiones con algo de lectura crítica de la historia. No te olvides que los conquistadores europeos consiguieron sus resultados gracias a las alianzas que lograron con algunos grupos indígenas. No te olvides que en las llamadas guerras de la independencia hace ya 200 años, vamos a estar justo a 200 años de la batalla de Pichincha, a ambos lados se enfrentaban indígenas que apoyaban a los patriotas y a los realistas, que era el discurso. Y no te olvides que grupos indígenas estuvieron siempre al margen de eso, porque los grupos indígenas no eran parte de la historia, no tenían derechos. Y esa lucha tan compleja y difícil, no creo que nos pueda llegar a la conclusión de que están afectados totalmente por la colonialidad. Yo creo que sí hay en el movimiento indígena todavía fuerzas que están dando respuestas desde lo comunitario. Conozco casos específicos, concretos, y no, eso no quiere decir que uno cuestione, por ejemplo, a la cúpula del Pachacuti. Por supuesto que cuestiono eso, pero no llegaría a la conclusión de que todos están tremendamente ya comprometidos con el sistema. Muy bien. Tenemos que ya se nos está acabando nuestro tiempo. Quisiera más bien, si es que tienes algo que añadir, algo que complementar. No, te agradezco, Atahualpa. Me ha gustado mucho esta conversación en base al respeto, planteándonos temas, cuestionándonos, abriendo puertas, discutiendo. ¿Cuánta falta hace este tipo de espacios? ¿Ya? En nuestro país, en la actualidad, entre muchas otras cosas, tenemos un binarismo torpe que genera muchos problemas. Estamos atrapados entre el correísmo obtuso y el anticorreísmo obtuso, por igual. Ese no es el Ecuador. Esa no es la única disputa que tenemos entre manos. El país es mucho más diverso, mucho más complejo, ¿ya? Y me parece que eso es un asunto que tenemos que comenzar a superar. No digo que nos vamos a olvidar de los hechos de corrupción, del autoritarismo, de la violencia, de la prepotencia, o que vamos a tolerar los actuales gobiernos que cada vez son más torpes en el manejo, no solo de la economía, sino de la sociedad y la política. Pero no podemos quedarnos en ese binarismo. El país es mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más rico. Yo creo cada vez más que nuestra tarea es recuperar esos orígenes, esas raíces, ponerlas al día y replantearnos visiones de largo plazo para resolver nuestros problemas. ¿Cómo nos ven afuera? Si nos aceptan o no, es una cuestión de menor importancia. Más importante es que tengamos la capacidad para decir, aquí estamos, eso somos, y eso es lo que vamos a hacer. Una concepción estratégica de país. Como decía Alberto Flores Galindo, requerimos una vocación de futuro, la vocación utópica de futuro. Y esas utopías están presentes en los pueblos originarios en América Latina, particularmente, no solo en ellos, también están en las comunidades afro y en grupos mestizos. El movimiento indígena, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento decolonial. En muchas partes hay respuestas concretas a todos los problemas. Valoremos esas respuestas, apoyemos esos procesos y hagamos de eso con mucha creatividad y alegría. Te agradezco por la invitación. Muchas gracias, Alberto. Muy importante tus aportes que nos dan más elementos y así pues seguimos justamente en esta idea de generar pensamiento
crítico que nos hace tanta falta para poder ir más al fondo y quizás lograr cambios profundos. Un abrazo, Alberto. Gracias, para ti también un abrazo.